Iniciamos ahora nuestro segundo tema que tiene que ver con qué es la iglesia, ¿cierto? En el tema pasado veíamos qué significaba Pentecostés y cómo Pentecostés significó precisamente el inicio de esta comunidad que nosotros llamamos iglesia. Entonces vamos ahora a adentrarnos en lo que significa esto de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Entonces, mucha gente habla de la iglesia, ¿cierto? Yo creo que hay muchas opiniones, hay opiniones dispares, hay opiniones contradictorias. Pero yo creo que no deberíamos quedarnos solamente en la apariencia, ¿cierto? La realidad de la iglesia es muy profunda y no se ve a simple vista. Entonces, mucha gente piensa que la iglesia es un poder económico, o que la iglesia es solamente el Vaticano, o solamente el Papa y los obispos, o un edificio para rezar, o una institución que tiene que lidiar con situaciones de muertos y de difuntos, o una cosa de curas y monjas. O finalmente esta comunidad de los que siguen a Jesús, ¿cierto? No se puede decir que la iglesia no tenga que ver con la economía, porque se necesita de la cuestión económica, de los medios económicos, para que la iglesia pueda realizar su tarea y su labor. El Vaticano es la residencia del Papa, es el lugar donde el Papa vive y donde están sus colaboradores que dirigen la labor de la iglesia en todo el mundo. El Papa y los obispos son una parte importante porque son la cabeza visible, son las personas encargadas de liderar esta comunidad que somos todos. La iglesia, el lugar donde nosotros nos encontramos, el edificio, el templo, ¿cierto? Es ese lugar para rezar. Tiene el nombre de iglesia por la comunidad que se reúne dentro de ella, ¿cierto? Los que nos reunimos a rezar son los que le damos el nombre al edificio en el que nos encontramos. Y es una iglesia, ¿cierto? La iglesia es una iglesia que acompaña no solamente a los difuntos, sino que acompaña a toda la comunidad en toda su vida. Desde el comienzo, ¿cierto? Con el bautismo que se acompaña a los niños, con la primera comunión y la confesión, donde se logra hacer un acompañamiento, un despertar en la fe, la confirmación para la que nos preparamos. Es un sacramento donde ya vivimos de una manera más presente nuestra madurez cristiana y llevándonos a una opción, ¿cierto? Ya sea una opción desde el matrimonio o desde la vida consagrada, para finalmente, cuando tengamos un momento de dolor y de debilidad, de enfermedad, que es el sacramento de la unción de los enfermos. O sea, los sacramentos son esa manera en que la iglesia acompaña a las familias y a la comunidad en diferentes aspectos de su vida. Los sacerdotes y los religiosos y las religiosas estamos aquí precisamente en la iglesia para brindar esa compañía, para hacerlo más cercano. Somos representantes de los obispos, en el caso mío como sacerdote, y estamos para animar y acompañar a las diferentes comunidades. Y finalmente lo que la iglesia es eso, ¿cierto? La iglesia es Jesús junto con los que creen en Él. Es una comunidad alimentada con el Espíritu para hacer presente este mismo Espíritu en el mundo. Entonces, para los creyentes yo creo que hay diferentes maneras de reconocernos como iglesia. Entonces, primero, como un grupo comunidad, ¿cierto? Somos un grupo de personas, estamos unidos en algo que es la presencia de Jesús, ¿cierto? Somos el rostro de Cristo, ¿cierto? Cristo se hace vivo y presente a través de nosotros cuando nos reunimos, cuando nos sentimos vivos, cuando nos sentimos parte y miembros de una familia que se reúne para rezar o para celebrar. Somos una tarea común. La iglesia es un lugar donde todos los cristianos descubrimos que tenemos la capacidad de trabajar por algo para hacer de este mundo un lugar mejor. Finalmente somos, bueno, en cuarta medida, es un lugar donde reconocemos nuestra corresponsabilidad, ¿cierto? La responsabilidad de ser vivo y presente a Jesús no solamente de los curas, de las monjas, ni del Papa, ni de los obispos, es de todos los cristianos, de todos, desde el que se está bautizando en este momento hasta el que está partiendo y lo estamos acompañando en su misa de exequias. Y finalmente, somos un pueblo en marcha. Yo creo que la mayor imagen que nosotros tenemos de la iglesia en nuestra vida es eso, que somos un pueblo que está caminando y que va caminando hacia ese encuentro con el Señor. Que este camino es un camino en el que lo hacemos no solos, sino que lo hacemos con personas que se encuentran a nuestro lado y personas que significan mucho para nosotros.
Entonces, la iglesia, por tanto, tiene ese origen en Jesús, ¿cierto? Primero, Jesús es seguido por una multitud de personas. Esas personas que se van uniendo, que se van encontrando con Jesús en ese recorrido por Galilea, por Judea. Si recordamos pues ese tema que vimos sobre el lugar donde vivía Jesús. Después Jesús se rodea de un grupo de discípulos, personas a las que él elige, personas de esas que él va encontrando en el camino. Y de esos montón de discípulos que le van siguiendo, él elige a 12 como sus compañeros más íntimos, más estables. Nosotros tenemos en la Biblia ese testimonio del nombre de estos 12 apóstoles. Después de entre esos 12 apóstoles, Jesús escoge a Pedro, ¿cierto? Como el líder de esos apóstoles, como la piedra de donde se edifica este edificio que es la iglesia. Y finalmente, Jesús envía a esos apóstoles a que continúen su misión con la ayuda del Espíritu Santo, que es lo que es el Espíritu de Pentecostés. Es ese momento donde los apóstoles reciben la fuerza para poder ir a anunciar este mandato o esta experiencia que hemos tenido, que han tenido al encontrarse con Jesucristo. Entonces, en ese envío hacia afuera, en ese envío hacia el encuentro con otras personas, viene lo que significan las primeras comunidades cristianas. Cuando se empieza algo, siempre se hace con ilusión y esperanzas. Yo creo que ese es el comienzo de cualquier proyecto que nosotros iniciamos. Y a medida que va pasando el tiempo, pues se va perfeccionando o unas cosas se van cayendo, pero hay otras cosas que van quedando en el centro, que es lo importante. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos que mirar también esas primeras personas que creyeron en Cristo. ¿Qué era lo especial de ellos? Entonces yo creo que nosotros siempre tenemos esa como ilusión de volver al comienzo, ¿cierto? De que muchas veces nos pasa a nosotros que creemos que todo el tiempo pasado fue mejor, pero sobre todo le pasa a la gente mayor. Pero yo creo que lo más importante es reconocer que al comienzo de cualquier proyecto, de cualquier historia, hay cosas que vale la pena resaltar y no olvidar. Entonces yo creo que nosotros como cristianos tenemos que volver también al comienzo y darnos cuenta de que hay cosas que son importantes recordar. Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer nosotros de las primeras comunidades es que gracias a esa predicación de los apóstoles, muchos decidieron seguir a Jesús. Que ese pequeño grupo que se encontró al comienzo, que solamente eran 12, que después de la muerte de Jesús quedaron en sus mínimos números, es un grupo que empieza a crecer y que aún con sus fallos, con sus debilidades, trataron de seguir esas enseñanzas de Jesús. Y estas personas, ¿cierto? Que iniciaron este caminar, pues son un punto de referencia para todos nosotros. Yo creo que hay dos textos que vemos ahí pues en pantalla que son de los Hechos de los Apóstoles, que nos cuentan, primero que eran un grupo que perseveraba en la fe, que se encontraba para la fracción del pan, que es la Eucaristía, y que trataban de compartir todo lo que tenían en común, ¿cierto? El segundo texto, que es del capítulo 4, nos señala precisamente eso, de que eran capaces de poner todo en común y repartirse los bienes en la medida en que cada uno pudiese necesitar para que nadie tuviese ninguna necesidad. Entonces, la primera comunidad cristiana nos enseña eso, una comunidad que está fortalecida en Cristo, pero es una comunidad también que está tratando de luchar por lo mejor. ¿Qué podemos nosotros decir de esa primera comunidad cristiana? Yo creo que hay como dos cosas. Una cosa, pues buena, unas luces y unas sombras. O sea, tenían un único Padre que era Dios, una fuerza que les movía que era el Espíritu Santo, un fundador, amigo, modelo, Jesucristo, una autoridad visible que eran Pedro y los apóstoles, una ley suprema, el amor y el servicio, un ideal sublime, ¿cierto? El ideal que ellos tenían grande era el poder compartir los bienes y sus sentimientos. Querían atender a los pobres y a los necesitados como su mayor preocupación y sentían la urgencia de la misión, que era, hombre, llevar este conocimiento de Jesús a todos los hombres y mujeres. Se encontraban para orar, para partir el pan juntos como una gran fiesta, y tenían un libro que era la palabra de Dios, ¿cierto? De la Biblia. La tarea diaria era construir entre todos la comunidad. Pero
tenían muchas tensiones y dificultades, ¿cierto? Los persiguieron, los metieron en la cárcel, les prohibieron predicar el nombre de Jesús. Trataban de contar lo que habían dicho, lo que habían oído, lo que les había dicho Jesús, pero nada, siempre se encontraron con la dificultad de que las personas no entendían lo que ellos estaban haciendo y siempre lo veían como con temor, como con un riesgo, como una amenaza para lo que se encontraba en el momento, ¿cierto? Para la institución religiosa y política del momento en el que ellos vivían. Entonces, esas primeras comunidades cristianas son para nosotros como un espejo en el que nosotros nos podemos mirar y podemos nosotros también aprender cosas, ¿cierto? Primero, o sea, que ellos conocieron a Jesús, muchos de ellos tuvieron esa experiencia de conocer a Jesús físicamente, vivieron y convivieron con él, que tenían la presencia de los apóstoles, que sentían la luz del Espíritu Santo, que fueron radicales en ese seguimiento de Jesús hasta las últimas consecuencias, que experimentaron esa presencia de Jesús resucitado en su vida, sentían la urgencia de que esta misión de Jesús había que hacerla ya, vivían en pequeños grupos, el testimonio de estos primeros mártires les animó mucho a seguir adelante, no buscaban riquezas, ¿cierto? Porque eran capaces de compartirlo todo y se ayudaban entre sí para lograr un mejor futuro para todos. Se reconocían que la única manera de poder salir adelante era salir adelante todos juntos. Entonces, pues con este espíritu, la actividad para este tema sería, a ver, después de ver ese testimonio de las primeras comunidades cristianas, ¿cuál o qué valores podríamos cultivar nosotros hoy en nuestra iglesia para que sea atractiva y relevante para el mundo de hoy? Entonces, un pequeño audio, pues comentando esta pregunta de este testimonio de las comunidades cristianas y sobre todo esos valores que podríamos cultivar hoy que sean relevantes para este mundo. Pues muchas gracias.